Lo voy a saludar directamente al licenciado Gustavo González, politólogo, profesor de la UBA, especialista en sistemas electorales, autor del libro Buenos Aires Electoral, porque la verdad, la semana pasó, y quizás en el torbellino de la semana no tuvo la trascendencia que se merece, y más en un país como la República Argentina, la modificación que tuvo en la provincia de Buenos Aires la ley electoral, y especialmente en el aspecto vinculado a las reelecciones indefinidas de los intendentes. Licenciado González, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Qué significa esto que fue aprobado a través de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que no pueden llegar a ser reelectos más los intendentes? Creo que significa que estaríamos en la bolilla número 2 de la democracia. ¿Qué quiero decir con esto? Los primeros años de la recuperación de la democracia, toda la ciencia política, el derecho y los poderes públicos intentaban ver cómo se llegaba a los 6 años de gobierno, ¿no? Porque ningún presidente había terminado la presidencia sino Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. Alvear y Perón. Y en la provincia de Buenos Aires quedaba una deuda pendiente en torno ya no a la consolidación, porque tenemos ese hermoso rito de votar cada 2 años, pero sí tenemos una deuda muy grande sobre la calidad democrática. Una cosa es votar cada 2 años y otra cosa es mejorar nuestra calidad democrática. Lo que se ha votado esta semana es ni más ni menos un paso importantísimo para la calidad democrática, necesario, no suficiente aún, pero por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires, los famosos varones del conurbano, los intendentes que han estado o están en el poder hace 20 años, 25 años, tienen un freno. Y el freno es que la ley dice que solo pueden tener una reelección los intendentes, los diputados provinciales, los senadores provinciales, los concejales y los consejeros escolares. Es decir, en la provincia de Buenos Aires solo van a tener una posibilidad de mandato, tendrán que dejar unos 4 años para volver a presentarse. Esto que parece tan casi obvio, porque la democracia tiene que ver con alternancia de poder, lo cierto es que no ocurre muchas veces en la provincia de Buenos Aires, donde hay incluso municipios donde solo conocen un intendente, o jóvenes que tienen 30 años o 25 años y han nacido con el mismo intendente que está en la actualidad. Y esto no tiene mucho que ver con la calidad democrática. Entonces, si nosotros pretendemos mejorar, democratizar nuestra democracia, mejorar nuestro sistema institucional, tenemos que propender a hacer un montón de cosas para que no entendamos a la democracia con solo votar cada 2 años. Así que, como usted dijo, un poco pasó desapercibido. Estamos hablando de algo que pareciera ser obvio, que tiene que haber alternancia y calidad democrática, pero que lo cierto en la provincia de Buenos Aires hay intendentes que se enquistan en el poder y hay algo que en la ciencia política llamamos el síndrome de la cancha inclinada. Alguien que tiene poder reproduce poder. Es como que usted juega al metegol con una persona y la otra persona pone un taco de 1,5 metros. Cuando vos tenés el poder de un municipio tan grande, o por ejemplo hay municipios de 700.000 personas, 800, 1.000.000 de personas, es muy difícil que otro partido político u otra persona pueda ganar la intendencia. Me quedé en una parte que dijo los legisladores también, ¿por qué? ¿El poder legislativo también tiene límites en las reelecciones? A partir de la aprobación de esta ley, la ley comprende 2 cosas fundamentales. Una sola reelección, entendiendo que todos los que tienen gestión en este momento corren como primera gestión, es decir, que tiene un efecto inmediato hacia la próxima elección. Sí. Y esto comprende diputados provinciales, no nacionales, diputados Sí, 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 sí. provinciales, senadores provinciales, Ajá. intendentes, concejales y consejeros escolares. Es También, decir, todas las sí. categorías que tiene atribución la provincia de Buenos Aires. No así, porque no tiene atribución, los diputados nacionales y los senadores provinciales, y los senadores nacionales, porque eso es el ámbito del Congreso Nacional. Ajá, pero... Aunque esto ha tenido efecto hacia arriba y ya en la Cámara de Diputados Nacional algunos están intentando también que esto que se aprobó en la provincia de Buenos Aires se replique a nivel nacional.
No termino de entender la lógica de del limitante para lo que significa el poder legislativo. Sí entiendo la del poder ejecutivo. ¿O es en realidad la génesis está en un limitante para el poder político en general? Mire, se lo voy a explicar de la manera más gráfica posible. Hmm. Un senador provincial es elegido por una sección electoral. La provincia de Buenos Aires se divide en 8 secciones electorales. Maneja un presupuesto realmente monumental, mucho más alto que incluso un diputado nacional. Maneja una estructura política que no le puedo explicar, digo, más o menos, para que usted tenga una idea, tiene unos 400.000 pesos en repartir casi de manera discrecional para armar estructura política. Esto hace que, y encima si a esto se le agrega el anonimato, porque nadie conoce a los diputados provinciales y a los senadores provinciales, le da una cuota de poder inmensa en términos territoriales y disputarle ese lugar también suele ser bastante difícil para alguien que no tiene acceso anteriormente al Congreso. Yo entiendo que lo que usted me está planteando que por ahí queda más claro en el Ejecutivo que en los legislativos, pero sin embargo lo que ocurre en particular en el Senado y en el diputado de la provincia de Buenos Aires, que el poder que tiene estos diputados y los senadores, poder económico y poder simbólico y territorial, es tan fuerte que no se produce tampoco alternancia allí. A ver, Gustavo, cuando siempre el político intenta prorrogar o mantenerse en el poder, dice una frase bastante trillada y que muchas veces es compleja para poder deshacerla. Dice, la gente es la que toma la decisión. Bueno, pero las democracias a lo largo de la historia, esto ha sido una discusión desde el inicio de la República Francesa, que se entiende que la democracia supone, entre otras características, la alternancia de poder y que haya igualdad de competencia. Porque es una falacia pensar que hay igualdad de oportunidades para todos en la arena electoral. Por ejemplo, un intendente maneja el poder del Estado. Cuando en la Argentina alguien maneja el poder del Estado, maneja el Estado, el gobierno, el partido político y se convierte en personalización de la política. Cuando tampoco tenés limitantes a la hora de discrecionalmente que un intendente, por ejemplo, pueda poner carteles con su nombre, apellido o su cara por una obra pública que es del Estado y no de él. Cuando los intendentes tienen la cara hasta inclusive en los negocios privados, o sea, uno va a comer a algún lugar conurbano y por ahí está la foto con el intendente, o en el hospital público, o en la unidad sanitaria, o en un centro antirrábico. Es decir, la omnipresencia de un intendente es tan fuerte que es muy difícil, por eso hablaba del síndrome de la cancha inclinada. Cuando alguien maneja el poder a ver, le doy un ejemplo, solo para graficar. Berazategui tiene 700.000 habitantes. Gobierna la misma familia desde el año 87. Gobernó la familia Musi y ahora gobierna el hijo. La omnipresencia de Musi en toda la comunidad de Berazategui hace que cualquiera que le intente disputar el poder le resulte sumamente difícil. En la última campaña electoral, el hijo del histórico caudillo de Berazategui gastó 50 millones de pesos porque quería postularse como gobernador. ¿Qué otro que no tiene el poder del Estado puede llegar a esa situación? Nosotros tenemos, por ejemplo, elecciones con formato papel. Para poder fiscalizar un municipio como La Matanza se necesita un ejército de 2.500 personas que vayan a fiscalizar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Quién otro que no es el intendente del lugar para poder garantizar que las boletas estén ahí adentro y poder contabilizarlas como corresponde? Entonces, es un sinfín de elementos que tiene que ver con que el que tiene poder reproduce el poder. No es simplemente que el ciudadano, bueno, no es un limitante o coartar la posibilidad al votante. De hecho, hay lugares donde uno llega a presidente de la nación y no existe reelección.
Ujú. Sí, es como que existe una suerte de abuso del poder, o, a ver, porque abuso suena una palabra muy fuerte, pero en el fondo otra no se me ocurre. ¿Eso es un poco lo que se sintetiza con esto? Y yo no se llamaría abuso, pero hay Mm, una forma estructural que aquel que llega al poder personaliza al Estado. Como le digo, como no hay un sistema republicano como corresponde, entonces ujú, usted se encuentra en cualquier municipio de cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires donde el camión de basura tiene el nombre del intendente, donde y el camión de basura no es del intendente, es del Estado. ujú, Nosotros no sabemos, esto cuando a un alumno se le explica la diferencia entre Estado y gobierno, supone que el Estado son las instituciones que justamente una de las características que tiene es la impersonalización, es decir, la persona no es tan importante en el Estado, sino las instituciones. Pero como estamos acostumbrados en la política argentina, hace que el intendente personalice hasta con un color particular que lo representa a él, con una cara, con una personalización de la forma de hacer política, que a cualquiera que quiera ingresar a ese lugar de poder le va a mm. costar muchísimo poder llegar. Si no, nos explica por qué. Por ejemplo, en el 2011 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, 87 se reeligieron. Ujú. Sí. Esto se reproduce en varios lugares. A ver, yo soy observador electoral en varios lugares de América Latina y en la Mm, Argentina. En la última oportunidad fui a observar, por ejemplo, algunos municipios del Chaco. El intendente ganaba por el 97 o 96% de mm, los votos. Y uno dice, es un genio, todo el mundo está con el intendente. No, lo que ocurre es que el intendente tiene un poder tan omnímodo, ujú, nombra al maestro, al portero, ujú. al del hospital, nombra a todo el mundo y entonces tiene un poder territorial Claro. tan fuerte que es muy difícil votar en contra del intendente. Ujú. Todavía faltan 3 provincias argentinas que eliminen las reelecciones. La duda que a uno muchas veces le incumbe, especialmente cuando ve esto, le embarga cuando uno ve esto, es los pueblos que tienen reelecciones, ¿avanzan o retroceden? Yo siempre lo pienso en términos de lo que nosotros desde la ciencia política entendemos como calidad democrática. A ver, es, esto lo podemos trasladar a cualquiera de las instancias. Que un pueblo avance o retroceda en términos de calidad de vida, de la vida cotidiana, es posible que no tenga que ver con reelecciones sí, reelecciones no. Esto tiene que ver con otra instancia que es la calidad democrática. Es decir, cuando alguien se perpetúa en el poder, es posible, digamos, nosotros podemos pensar una monarquía en donde la gente viva bien, pero no es calidad democrática, digamos, estamos hablando de otra Ujú, cosa. Entonces, cuando hay un gobernador que está en el poder 30 años o tiene la capacidad de poder nombrar a su familiar, donde hay nepotismo, donde nombran a todos los familiares adentro de la estructura organizada del poder, bueno, quizás esto no tenga que ver con si las personas coman o no, pero sí tiene que ver con otro plano, que es sí. mejorar nuestra calidad democrática. Esto lo podemos Mm, trasladar a todos los planos. Ahora se está discutiendo nuevamente sobre el cupo femenino. La pregunta a la que usted hace cabe en el mismo sentido. El que el cupo femenino del 30% y que hoy haya más diputadas y senadoras mujeres que antes de la ley de cupo, ¿mejoró la calidad del poder legislativo? Bueno, la respuesta no la tengo. Lo que sí le puedo decir es que ha mejorado la calidad en la forma de representación y hoy las mujeres tienen mayor representación sí, adentro del poder legislativo. sí, sí. A mí no me, yo comparto mucho que lo que decís. Lo único que quizás uno también por ahí tiene la visión crítica de decir, pero tiene que llegar por capacidad, no tanto por un cupo, pero también en el sector de los hombres hay muchos que no tienen capacidad y ocupan un cargo legislativo o ejecutivo. Quizás la mirada por ahí se marca también en una faz más crítica quizás hacia la mujer cuando se termina incorporando a través de un cupo. Pero bueno, es un poco Coincido también... totalmente con esto. Ahora, lo cierto es que esto se llama discriminación positiva, porque lo cierto es que la política en la Argentina, como muchos lugares de Sí. América Latina, son lugares misóginos. Es decir, el Mm, poder, nadie puede dudar el poder
de una sociedad que suele tener una tendencia machista y donde los hombres manejan los hilos del poder. Entonces, el cupo femenino del 30%, o el cupo de género, en realidad no es femenino, pero es de género, está pensado con términos de discriminación positiva. Obvio que tiene que subir por capacidad, pero lo cierto es que muchas veces a la mujer está relegada en muchos casos porque como los que manejan los hilos de poder son los hombres, a veces la mujer no accede. De los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, solo 4 están gobernados por mujer. Usted nos podemos preguntar nosotros si no hay alguna mujer capacitada para gobernar un municipio de la provincia de Buenos Aires. La respuesta es obvia, es sí. Entonces, ¿qué pasa? Que de los 135 municipios, solo 4 están gobernadas por mujer. La respuesta es que estamos en una sociedad machista, ¿no? Aunque en esta oportunidad, por primera vez, usted fíjese, no hubo en la historia argentina gobernadora mujer hasta Fabiana Ríos en Tierra de Fuego. Entonces la respuesta es obvia. Si es por capacidad, usted me puede decir que no hubo ninguna mujer en la historia argentina que haya tenido capacidad para gobernar una provincia en 100 años. Se supone que sí, sin embargo no lo hizo. ¿Y esto por qué? Bueno, porque la política es cosa de hombres. Sí, yo no dudo de eso, yo dudo que... Y también a mí me pasa cuando escucho, y esto quizás es apartando un poco, sino analizando en esto que nos fuimos metiendo, que es el tema de la mujer, que quizás la más crítica de la mujer sea la propia mujer. ¿No sentís eso por ahí cuando escuchás a la gente hacer una crítica? La más dura y la más cruel con la misma mujer es la propia mujer. A ver, nosotros, si los hombres somos machistas, en general hemos sido educados por 2 personas, una mujer y un hombre. Sí. Nosotros reproducimos lógicas machistas porque nuestras madres también nos han educado desde ese lugar. Tanto las mujeres como los hombres somos machistas, obviamente. ¿Sí? Sí. Ahora, con esto de la ley de cupos, sucede muchas veces, hay leyes de cupos en cualquier lugar del mundo, hay leyes de cupo de jóvenes, hay leyes de cupo de sindicatos, hay leyes de cupo de personas con capacidades diferentes, hay leyes de cupo de pueblos originarios. Esto no es algo que se le ha ocurrido a algunos argentinos. ¿Esto se replica en otros lugares entonces? Sí. Hay leyes de cupo, me animaría a decir, en la mitad del globo terráqueo, sí. ¿Ah, sí? Sí, en los países donde, por ejemplo, tienen conflictos religiosos, bueno, hay cupos de religión. En los lugares donde tiene mucha población aborigen, suelen tener cupos de personas aborígenes. La ley de cupos es algo que es bastante habitual. La verdad que me quedaría hablando mucho más contigo, especialmente por el tema del voto electrónico y esto que parece que no se va a dar, boleta única y todo eso, pero me comprometo a llamarte uno de estos domingos para charlar un poco más sobre esto. ¿Crees que, solamente a medida de título, dame y decime, ¿crees que esto puede llegar a ser una evolución, la boleta voto electrónico o algo de esto? Sí, sin ninguna duda. Como le decía hoy, la provincia de Buenos Aires son 12 millones de votantes. Fiscalizar la provincia de Buenos Aires es casi imposible realmente. A las 9:10 de la mañana desaparecen la mitad de las boletas. Entonces no pueden ser votados muchos partidos políticos. Sin ninguna duda, otro formato electoral, otro formato de la manera de votar va a ser un avance democrático. Gustavo, un abrazo y un placer poder escucharte. Gustavo González. Bueno, un abrazo grande, que tengan buen domingo y a su disposición para cuando quieran. Gracias, te vamos a llamar seguramente. Gustavo González, politólogo, profesor de la UBA, especialista en sistemas electorales.